En el último video de Piura Histórica abordamos el voto piurano a lo largo de la historia y concretamente en las elecciones del año 1936 porque estas llaman la atención de una manera particular. Piura apostó masivamente por un proyecto político fascista y esto es algo que iba en diametral oposición a la intención de voto del resto del Perú, algo que si ustedes se perciben sigue pasando hasta la actualidad. Piura ha votado por el Fujimorismo cuando en el resto del país se ha intentado de que esta opción política fenezca. En este video nos preguntaremos por qué. ¿Por qué es que esto pasa? Existen factores que lo explican. Y este video también supone una crítica a la narrativa que a veces se proyecta desde Lima y desde otros lugares en que reducen la cuestión a que el piurano es así y no es tan simple. Y bueno, dicho eso, a mi modo de ver, existen una serie de factores que lo explican. El primero sería la falta de educación. Existen libros que pueden consultar. Los doctores que nos dicen que los hacendados acá en Piura solían prohibir al pueblo campesino educarse. Y de hecho, estos autores nos mencionan que hasta la década de los años 30 y los años 40, en regiones como Chulucanas, Tambo Grande o la Huaca Paita, las personas ni siquiera tenían escuelas, ni siquiera podían acceder al primero de primaria y peor aún, vivían pues en una situación de analfabetismo. Evidentemente el grado de cultura y más aún de lectura política siempre fue pobre en nuestra región y esto explica por qué el votante pirano puede llegar a ser muy influenciable. A eso sumémosle el hecho de que no es sino hasta los años 60 que recién aparece la Universidad Nacional. Durante todo ese tiempo, que viene desde 1821 y más aún hunde sus raíces en la época colonial hasta el año 1783, Piura no tuvo acceso a una profesión y la mayor parte de las personas que han vivido aquí han sido masa trabajadora. Pero no ha sido culpa de ellos, ha sido culpa de las élites que promovieron que este pueblo no accediera a la educación. Lo otro es un proceso que hunde sus raíces en la llegada de los españoles. Piura es una de las regiones, como dijera alguna vez el arqueólogo Walter Alba, cuyo patrimonio arqueológico ha sido destruido en demasía. Y esto provocó que la identidad indígena que ha sobrevivido en otras regiones del Perú y sigue presente, como por ejemplo Lima, con la llegada de los migrantes durante el desborde popular, como dijo José Matos Mar y quizás Hernando de Soto en el otro sendero, se mantuviera presente incluso en la vida urbana. En Piura no hemos tenido eso y se implantó la identidad católica hispana, que obedecía a una institución que siempre apostó por respaldar el status quo y las opciones políticas que permitieran que el sistema se perpetuase, el sistema de la economía de haciendas y también al mismo tiempo el sistema de la falta de educación del pueblo. De hecho, en el libro Historia de Piura de los catedráticos de la UD se menciona como cuando el rey de España, Fernando VII, fue secuestrado por Napoleón Bonaparte y el resto de América intentó luchar por su libertad, Piura fue una de las pocas regiones que apoyó explícitamente al rey. Ahí se nos narra que cuando se comunicó la noticia, acá se organizaron 3 días de rezos, misas, plegarias en las 8 iglesias de Piura para pedirle a Dios su intervención divina para que milagrosamente el rey pudiese escapar de su encierro. Y a todo eso también se registran marchas que la iglesia lideró, obviamente con una mística religiosa, porque en esa marcha se sacaron las imágenes de San Miguel Arcángel, la Virgen María, y claro, lo que estamos viendo es a la iglesia liderando a la sociedad y movilizándola hacia un pensamiento y hacia una postura política. Entonces, también habría que agregar el poder o la influencia de la iglesia en el grado de lectura política con el que cuenta la población piurana. También hay que recalcar, en lo que se refiere a la iglesia, que ellos promovieron durante la segunda mitad del siglo XIX un boom de colegios privados que obviamente estaban regentados por curas o monjas. Entonces, claro, el pensamiento educativo para aquellos que pudieron acceder porque contaban con los recursos económicos siempre tendió hacia el conservadurismo.
Y ya por último, quizás otro factor que habría que considerar son las extremas necesidades que pasa la población piurana. Hay pueblos aquí, como en el medio Piura o en el campo, que a veces sobreviven con 10 baldes de agua al mes. Entonces, claro, tienes un pueblo así y de pronto llegan candidatos como Fujimori, que viene acá, se enloda los zapatos y da víveres a la gente. Entonces, claro, por primera vez sienten que alguien se preocupó por ellos y en gratitud nunca se van a olvidar de esa ayuda y pues esto lo manifiestan en la intención de voto. Pero vale preguntarse, ¿esa ayuda justifica que ignoremos las matanzas que el Fujimorismo ocasionó? Y claro, la falta de educación también impidió que nos cuestionáramos si es que quizás la ayuda que nos podían dar no pudo haber sido otra y mejor. Fujimori, por ejemplo, si de verdad se hubiese preocupado por los desbordes del Piura y las inundaciones y las plagas de dengue y la población que quedó en un estado de indigencia porque perdieron sus bienes, ¿no habría sido más inteligente quizás hacer todo un sistema de alcantarillaje y desagüe para que el agua se filtre y no se empose y no ocasione los destrozos que siempre ocurre cada vez que viene un fenómeno del niño? Ese tipo de razonamiento, de autocrítica es lo que nos ha faltado. Piura es una sociedad que se deja llevar por lo que les dicen. Y esto, claro, ocurre porque hemos adolecido de falta de educación. Solo una persona con educación está en capacidad de cuestionarse. Y si no tenemos eso, por último, también habría que mencionar la falta de crítica que la sociedad piurana hace hacia sus élites, y es que a lo largo de la historia han habido libros que han desfigurado los acontecimientos y han presentado a hacendados y a familias de poder económico con una buena imagen de cara a la sociedad, pero siempre omitiendo los crímenes que llegaron a cometer. Acá Piura, por ejemplo, es famosa por acontecimientos tétricos que ocasionó la personalidad de poder, que son linajes familiares cuyo origen están en el extranjero. Existió en Piura en el siglo XIX una migración de alemanes que luego prosperaron y se hicieron grandes hacendados como Hilbert, como Royce, como Schiffer, entre otros más. Pero nadie, por ejemplo, recuerda lo que dijo Jacobo Cruz Villegas ya en el año 82, cuando mencionaba que la familia Hilbeck estuvo involucrada en robo de terrenos hacia las comunidades campesinas y que incluso protagonizó un proyecto del desvío del cauce del río Piura que amenazó el suministro hídrico de todo el Bajo Piura y que puso en riesgo la vida de 50.000 personas, y todo por el simple deseo de irrigar mejor sus cultivos, incrementar la producción y aumentar sus ganancias. Entonces hay una indolencia marcada de parte de las élites hacia el pueblo. Hemos estado acostumbrados a una narrativa histórica que siempre los ha dejado bien, y son pocos los investigadores que estoy mostrando aquí que plantean un análisis crítico. Así que pues bueno, quizás ya sea tiempo de cuestionarnos, preguntarnos quiénes son los que participan en política acá en Piura, cuáles son sus intereses, para, claro, emitir un voto que de repente sea más consciente, pero sobre todo que no se nos pueda volver en nuestra contra, porque claro, si algo han demostrado esos congresistas es que cuando llegan al poder, aprueban leyes que son en perjuicio directo de nosotros, quienes alguna vez les dimos el apoyo.